Por eso, Torimasen, soy que diríamos en presente acá. japonés. Perdona, ¿estás prejuzgando que yo directamente voy a hacer falsas interpretaciones y que voy a manipular la palabra de Dios? Torimasen. Cuéntanos a la gente, ¿quién escribe ese catecismo? Teólogos, ¿Qué teólogos? No, no. teólogos, Dínoslo, cuéntanoslo. ¿Quién lo sí, escribe? son un grupo de teólogos ¿De qué año? reunidos. Hombre, Vamos a la entrar gente en tiene derecho a detalles. saberlo. Claro, 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 son calvinistas, ¿verdad? Claro, 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 pero entonces usted sí tiene una denominación. Es la Iglesia Presbiteriana, reformado en el siglo XIX y la versión original es de 1647. Usted es calvinista, usted no hay salvación si Dios no le ha predestinado a la salvación. Usted tiene correcto. una... ¡Ah! Pues sí que tenía denominación, ¿Cuándo? hermano, pero entonces yo puedo robar 1.000.000 de euros y no tengo que devolverlo. Claro No que tengo no, que... porque, Hospital. ¡Qué alegría! Vale, pues mañana todos al banco, señores. Nos ampara la evangélica. ok, ¿Qué tiene que hacer cuando alguien roba? Dime qué dice Jesús. Y no me digas que no tienes que devolver el bien, porque entonces yo aquí ya doy por terminado el debate porque usted no sabe de Biblia y está inventándose lo que Jesús dice. ¿Qué tal, Sevilla? ¿Cómo estás, tío? hola, ¿me escuchan? Te escuchamos Te perfecto. escuchamos perfectamente. Bien, bueno, Pues antes de empezar la conversación, yo, como ha dicho bien el padre Raúl, padre del Curateca, ¿qué es una conversación esto? Que esto no queremos que sea ahí un debate o quién gana, no sé qué. Al final hay que buscar la verdad, tratarnos ahí con respeto y ya está. Así que, Luis, Pues, si os parece bien, que Raúl ya se ha presentado. Sevilla, si quieres presentarte a la gente para que te conozca y tus ideas, y empezamos ya la conversación. sí, simplemente soy un creyente de Cristo, estudio rigurosamente la palabra de Dios, creo en ella, creo en solamente la palabra de Dios, no me aboco a la tradición o a mi propia percepción para corroborar que es verdad, porque al final la palabra de Dios dice que el corazón es engañoso y quién lo conocerá. Entonces, ante eso siempre me voy a abocar a Dios. Soy protestante del contexto reformado histórico, entonces esa es mi línea. No sé si quiere añadir algo, Raúl. A ver, está fuera de lo que querías comentar del purgatorio, pero si dices estudiar la palabra de Dios, ¿lo haces de manera personal e individual? No, no. Vale. ¿Cómo lo haces? ¿En qué iglesia te congregas si es que te congregas? Bueno, recientemente estaba asistiendo a una congregación, pero ya no estoy asistiendo. Estoy En- buscando en este momento una congregación fiel, obviamente debido al contexto de infidelidad y de apostasía generalizada, pues estoy en la búsqueda, obviamente. Pero sí, no me aboco a mí mismo como fuente. Me Ujú. aboco a los catecismos que han estado a lo largo de la historia reformada. Catecismo de Westminster, cánones de Dort, ¿verdad? Catecismo de Heidelberg, por mencionar algunos. Ujú. Bueno, eso es un magisterio, eso es una tradición. Decías que no, pero bien. Adelante, vale. Ok, bueno, según lo que mencionaban, no querían debatir, ¿verdad? Más No, que a todo, ver, es que debatir para mí es como enzarzarnos a pelear. Yo no vengo a pelear. Yo vengo a que tú decías, o tú les has comentado tanto a Luis como a Antonio, que el purgatorio no es bíblico. no es bíblico. Muy bien. ¿Por qué no es bíblico y qué entiendes tú por purgatorio? Eh, vamos a esperar, vamos Hombre, no vamos a esperar. Si quieres debate, debatimos. Y si No, quieres sí, diálogo, dialogamos. ok, pero es que la primera pregunta tú me la lanzas a mí como que si yo sostengo el purgatorio. No, claro, como no lo sostienes, ¿qué entiendes tú por purgatorio para que no No, esté en la pero Biblia? yo entiendo, pero prefiero que usted lo haga Claro, así desde su jugamos. ¿Quién persona. quería el debate, usted o yo? Yo, sin duda Pues alguna, vale, porque, explíquenos qué entiende usted por purgatorio. ok, el purgatorio es un lugar. No, ¿Qué es? un estado. Ok, Para... ok, Siga, ¿qué es para usted el purgatorio?
¿Es para la purificación de las almas? Sí, pero ¿qué es? ¿Es físico? ¿Es temporal? ¿Es eterno? ¿Es un fin? ¿Qué es? ¿Qué entiende usted por purgatorio? Ok, desde la óptica católica romana, el purgatorio es temporal. No, no, a mí lo que dice la Iglesia Católica, yo te lo voy a explicar a ti. ¿Qué entiendes tú por purgatorio para que yo, desde la perspectiva católica, te muestre con la Sagrada Escritura, con 10 citas bíblicas de libros canónicos y uno de un libro deuterocanónico, para nosotros, apócrifo para ti, que será segundo de Macabeos, que el purgatorio existe? Bueno, esa postura tú la sostienes, o sea, No, yo la la po- creo. ok, sí, pero la sostienes Sí, sí, como verdad. te la voy a sostener. Sí, claro. Pero en mi caso, obviamente, yo no me sostengo por mí mismo. Yo me sostengo por la palabra de Dios. Sí, sí, yo te he dicho que te voy a dar 10 citas bíblicas. Ok, ok, bueno, no sé si quieres hacer una introducción. Yo tengo mi No, introducción. yo sigo esperando a que me cuentes qué es para ti el purgatorio, para que yo te corrija en ese sentido lo que no es el purgatorio según tú y qué sí es el purgatorio según la Iglesia Católica. Ok, bueno, quiero adaptarme a tus exigencias. Primero me dijiste que es un estado en donde creo y asumo y pienso que ustedes dicen almas entran en este estado. ¿Para qué? Según lo que he estado estudiando y según lo que han expuesto, para purificar las almas en ese lugar. Y la purificación de las almas va de acuerdo al fuego o al dolor o al sufrimiento. ¿Estoy en lo correcto? Ok. Bueno, Más o menos, más o menos. ok. Bueno, eso de primeras a primeras es lo que entiendo del purgatorio. Usted sabrá si me corrige en ese sentido. ¿Y quién va al purgatorio según usted? ¿O es una segunda oportunidad o cómo es eso? Bueno, tengo entendido que eh, van todos, No, ¿verdad? no, no, todos no van. Ok, van los que realmente no han logrado confesar sus penas o sus pecados, perdón, más Tampoco. que todos los que no han confesado sus pecados veniales o mortales. No, tampoco. Ok, ¿Ves? Es que a veces hacéis de la doctrina católica algo que no es la doctrina católica. Ese es el problema muchas veces del evangelicalismo. Porque como por ahora eres adenominacional, al purgatorio van aquellas almas que habiendo querido y habiendo alcanzado la amistad con Dios, de alguna manera por sus pecados veniales, les ha faltado una retribución a esa falta ya perdonada en el sacramento de la penitencia, pero que no han podido satisfacerla en vida, porque al cielo, como dice el libro del Apocalipsis, capítulo 21-27, no entra nada que no sea santo. Entonces hace falta una purificación. Luego te muestro versículos de esa purificación. Entonces, no todos van al purgatorio. Es decir, por ejemplo, el buen ladrón o el ladrón que fue crucificado con Cristo tenía sus faltas y sus pecados, pero él reconoce ante Cristo mismo que él cobra el castigo justo por el pecado que ha hecho. Y cuando clama a Cristo, que lo reconoce como Dios y Salvador y lo confiesa y obra corrigiendo al otro ladrón, Jesús no le dice, hoy estarás conmigo en el purgatorio. Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús, Dios, tiene la libertad de salvar, de hacer que un alma entre directamente al cielo. Porque Jesús, como Dios, purifica. El purgatorio es un estado temporal que en la eternidad de Dios, ya sabemos que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, Él, en el tiempo que crea oportuno, según lo que falta a esa alma para ser santa, para ser pura, pasa en ese estado. Pero es un estado temporal,
no es eterno. Eterno es cielo o infierno. Punto. Ok, gracias. Yo tengo el catecismo de la Iglesia Católica. Correcto. ¿Y lo identifican? Bueno, esa versión no sé de qué país será, en Europa es de otra manera, pero sí. Ok, voy a mostrar los sellos para verificar, para que puedan No, sí, verificar. sí, lo conocemos, sí, sí. ¿Qué numeral vas a leer, por favor? Precisamente el del purgatorio, 1031. Muy bien. Para buscarlo yo, aquí delante, 1031. Sí, tranquilo, puedes ir leyendo sin ningún problema, ¿eh? Ok. La Iglesia llama purgatorio a esta purificación final de los elegidos que es completamente distinta del castigo de los condenados. La Iglesia ha formulado la doctrina de la fe relativa al purgatorio, sobre todo en los concilios de Florencia y de Trento. La Sobre tradición de la todo, Iglesia, que no solo. Sobre todo, que no solo, ¿eh? sí. La tradición de la Iglesia hace referencia a ciertos textos de la Escritura, por ejemplo, 1 Corintios 3:15, 1 de Pedro 1:7, habla de un fuego purificador, ¿verdad? Correcto. Así tal cual, así como está escrito, así lo tiene usted. Sí, tal cual. Y luego viene una cita. Sí, Léala, por favor. lo vamos a leer a posterior, más después. No, Ok, no, es que los textos se leen entero, por favor. Si los vamos troceando ok, es un error. está bien. Gregorio Magno, tengo entendido que es uno de los papas, de los muchos que han habido, ¿verdad? Me cor- San Gregorio Magno, un padre de la Iglesia, sí, el gran reformador de la Iglesia. Ok, dice, respecto a ciertas faltas ligeras es necesario creer que, antes del juicio, existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad, al decir que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Mateo 12:31. En esta Correcto. frase podemos entender, entonces él explica y ahora va a explicar aún Siga, más siga, siga, precisamente. siga. Perdona, Sevilla. Si puedes, que se te escucha un poquito mal. Un poquito. No sé si vosotros lo escucháis mal, igual soy yo Sí, se solo. Sí, se entrecortaba. escucha Un petardear. poco entrecortado. Si puedes arreglarlo, por favor. Ok, no sé si me escuchan mejor. Sí, por Un eso, poquito por ahora mejor. parece que sí. La Ok, frase sigue diciendo, San Gregorio Magno, que por eso en esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Es decir, unas pueden ser perdonadas en la tierra y otras en la otra vida. ok, ok. Voy a leer mi introducción, mi propia. Ok. Adelante, adelante. En mi otra consulta. ¿Hay límite de tiempo? No, No, es una No. conversación. estamos Conversación. hablando. Sí, yo voy tomando nota y luego te voy respondiendo a lo que puedas decir. O que Ok, pueda contestar, o que te pueda contestar, sin ningún problema. ok, ok. Trataré de ser enfático y preciso con mis declaraciones, con argumentación sencilla a entender. Espero que el otro conversador no recurra a la ambigüedad estudiada, ni a interpretar versículos fuera de su contexto. Deseo profundamente que puedan ver con claridad sus propias incredulidades y el peligro que conlleva el sostenerlas o afirmarlas como verdad. Mi trato hacia los laicos es sumamente diferente en comparación a los que enseñan, propagan falsedades, mentiras, errores, herejías y todo tipo de información que perjudica no solo a las almas, sino que ofende directamente a Dios al apropiarse para sí títulos de la cristiandad. Por eso, Torimasen, estoy que diríamos en presente acá. japonés. Perdona, ¿estás prejuzgando que yo directamente voy a hacer falsas interpretaciones y que voy a manipular la palabra de Dios? Torimasen, Lo ¿estás vamos haciendo eso? Eso no es justo ni es honrado. Estás presuponiendo que yo voy a mentir y a manipular la Sagrada Escritura y que voy a leer textos fuera de contexto. Eso no es muy cristiano, ¿eh, hermano? Sigue. ahorita citaste a Gregorio de este siglo y del venidero. La malinterpretación está mala. Ok. Y es por eso que estoy presente acá,
para que la luz ilumine la oscuridad de las almas por medio de la palabra de Dios. Ok. La argumentación o el conversatorio en el cual yo quiero enfocarme. Perdona, Sevilla, que te sigue escuchando un poquito mal. No sé si es por el Sí. wifi, si es por el micrófono. Si puedes Sevilla, arreglarlo. intenta sería salirte increíble. y entrar de nuevo, tío, que a mí también me Sí. pasa, que va un poco mal. Que se escucha petardeo, ¿verdad? No está, Se, no sí, somos se solos escucha nosotros. acortado. Se escucha un poco mal. LOL. Está interesante, ¿eh? Sí que es verdad que esto Ah, lo ha leído, interesante. ¿no? Sevilla. Sí, es la presentación que tenía. A ver, teníamos pensado hacer como una presentación de 5 minutos cada uno y hacerlo un poco más formal, Pero pero es que es muy luego debate, hablándolo, claro, queremos realmente tener una conversación donde nos edifique a todos y nos acerque a la verdad, ¿no? Entonces, si lo hacemos aquí debate formal, como si fuéramos, no sé, un programa de debates de teólogos, es como pierde el punto y lo que buscamos conseguir. Pero Bueno, por ahora, ¿qué opinas, padre? Cuando esté, no. Cuando esté, perfecto, lo entiendo. Pues a ver si entra y le va bien. Luis, ¿tú qué opinas, tío? ¿Tienes algo que decir? está interesante, yo estoy expectante. Yo estoy Pero expectante aprendo de Raúl. y aprendiendo. Estoy aquí con el boli. Bueno, Sevilla es un crack, se ha pillado el catecismo, ¿eh? O sea, se ve que está interesado, quiere investigar bien. Bueno. A ver ahora, Sevilla. No sé, he cambiado de teléfono. Entonces Ahora no sé bastante cómo me mejor, sí. escuchan. Mucho mejor. Ah, ok. Ok, bueno. Como decía, el enfoque que quiero que nos aboquemos para esta conversación es a la obra de Cristo en su plenitud, en su parte final en la cruz. Y en ese sentido le dirijo la palabra a Raúl. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuál fue la última frase que Jesús dijo antes de morir en la cruz? Está cumplido. ¿El qué está cumplido, Raúl? Su misión. La ¿Cuál misión era del su Padre. misión? Hablamos del purgatorio. Exponga, usted ha dicho que iba a exponer, exponga y luego yo le contesto. Porque ya estamos votando de tema, que es especialista en el mundo evangélico. La situación es que usted me traemos el purgatorio, pero yo lo quiero sustentar con palabra. Pues susténtelo. Sustentar que el purgatorio no es como tal. ¿Cuál es la? Pues susténtelo. Ok, voy a responder a esa pregunta que usted medianamente ha respondido. Dice, Cristo, la última palabra antes de morir en la cruz, dijo, consumado es. Tetelestai. ¿De acuerdo? La última palabra que Cristo en la cruz no fue un suspiro de alivio, ni una declaración de agotamiento. Fue un veredicto judicial pronunciado desde el tribunal del cielo encarnado. ¿Qué significa tetelestai? Según la gramática, proviene del griego antiguo y se conjuga con teleo, que significa terminar, completar, cumplir o pagar. Según su morfología, es en tiempo perfecto y su indicativo es una aseveración real y concisa. Es pasivo en el sentido de que Cristo es el agente que recibe la acción a completar. Ok, ¿qué significa telos? Telos no significa simplemente fin en sentido cronológico. Fin como cumplimiento de un propósito, meta alcanzada en su totalidad, propósito ejecutado sin residuo. Pueden verificar estos términos. Antonio, tú cuentas mucho con la inteligencia artificial. Sí. Con ChatGPT puedes corroborar esto si quieres. No hace falta, lo corroboro yo. Es así. Ok. Cuando Jesús dice tetelestai,
está declarando que el telos eterno del plan redentor del Padre, diseñado antes de la fundación del mundo, Efesios 1:4, prometido en el protoevangelio, Génesis 3:15, prefigurado en cada sacrificio levítico, anticipado en cada profeta, ha sido ejecutado sin que quede un átomo de deuda pendiente. ¿Estamos en la misma sintonía? ¿Puedes repetir las citas, por favor? ¿Efesios qué? Efesios 1:4. Ujú. Vamos a leerla. ¿Desde qué Biblia quieres que la leamos? ¿Una Reina Valera? Como prefiera. Una Reina Valera, pues vale. Efesios 1:4 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Vale, la otra era Génesis. 3:15. Esta es, vale, esta ya sé cuál es. Esta es cuando Dios maldice a la serpiente, el protoevangelio. Ujú. Vale. Sí. Ok. Prefigurado en cada sacrificio levítico, Ujú. anticipado en cada profeta que ha sido ejecutado sin que quede un átomo de deuda pendiente. Ok. Ujú. ¿Qué significa como tal Telestai? ¿Dónde podemos corroborarlo en historia? Pues en historia habían papiros del primer siglo donde se escribía Tetelestai sobre documentos de deuda cancelada. Es como decir pagado en su totalidad. El acreedor no podía volver a cobrar. El deudor quedaba jurídicamente libre e irrevocablemente. Vamos a leer Colosenses 2:4. Raúl, si me puedes ayudar con eso. Colosenses 2:14, perdón. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Pero está hablando de la antigua alianza, ¿eh? Está hablando de la ley. Cuidado, no leamos textos sin contextos. Oh, No, bueno, no. okay. No, no, hombre, no me jorobes. Ok, permítame. ¿De quién se está hablando aquí? Pues vamos a leerlo entero. Vamos al principio del capítulo 2. ¿Está bien? Por favor. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros. Bueno, vamos a la plenitud de la vida en Cristo. Capítulo 2, 8. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Estoy leyendo una Reina Valera 960, ¿eh? Según las tradiciones de los hombres. Eso, tradiciones de los hombres, ya sabes que está mal traducido porque es tradiciones. Conforme a los rudimientos del mundo y no según Cristo. Porque en él habita corpóreamente toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de entre los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Cuidado, que leíamos media frase. Anulando el acta tetelestai de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, aquí es donde viene, lo que ha anulado es la ley. Por tanto, que nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a los días de fiesta adventistas que hablan del sábado, días de luna nueva o de días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie os prive a vosotros de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, estremeciéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no asiéndose a la cabeza, es decir, no acogiéndose a Cristo, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Pues si habéis muerto, es decir, queda la duda de que a partir de ahora cada cual, si habéis muerto con Cristo,
en cuanto a los rudimientos del mundo? ¿Por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Otra vez mal traducido, porque es la misma palabra y antes habéis traducido tradiciones de hombres y ahora doctrinas de hombres, es tradiciones. Cosas que todas se destruyen en el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Es decir, claro que la plenitud es en Cristo, claro que la plenitud la da Cristo, pero si nosotros hemos muerto con él. Ok, pero este Lo que capítulo... no sé es dónde quieres llegar con esto al purgatorio. Yo sí que sé por dónde estás queriendo ir porque estás yendo a otro tema. No me estoy desviando del tema. Es una antesala. Este es el fundamento por el cual yo digo el purgatorio es mentira. Entonces, capítulo 2, Colosenses, completo lo ha leído, expresa un sentido de redención alcanzada por Cristo, de lo cual nosotros, libres por Cristo, ya no nos sometemos a preceptos humanos, tradiciones. A la ley. No te sometes a la ley. No te sometes a la ley del Antiguo Testamento. Eso es lo que dice. No te sometes a la ley del Antiguo Testamento, porque como dirá San Pablo en otra carta, la ley ha sido crucificada en Cristo, como dice aquí, y la ley es la que engendra muerte. Y para la libertad de los hijos de Dios hemos sido liberados por la muerte de Cristo. ¿Te suena, verdad? Pero esa afirmación de que ya no nos abocamos a la ley del Antiguo Testamento, lo interpreto más como en un sentido antinomiano. A mí tu interpretación me da igual, es lo que dice la Escritura. A mí tu interpretación personal no me sirve. Es lo que ha dicho la Iglesia siempre. Tengamos cuidado de abocarnos, de desligarnos de la ley, de los mandamientos como tal. ¿Tienes la Biblia en la mano? Claro. Vale, coge segunda carta de Pedro 1:20, por favor. ¿1:20? Sí, segunda de Pedro, primer capítulo, versículo 20. Solo el versículo 20. Me da igual que leas el 20 y el 21 que el 19, 20, 21. Ok, vamos por cuestión de tiempo. Dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Gracias, no quiero volver a escuchar que digas en mi opinión. San Pedro te está diciendo que no quiero saber tu opinión. Bien, ok. Ahora, diciendo esto de Colosenses 2:14, Cristo toma el acta de los decretos que había contra nosotros y la clavó en la cruz con tetelestai estampado sobre ella. Ahora vamos al contexto del sumo sacerdote. Espero que algunos sepan a lo que me refiero. Esto más que todo está en el contexto del Antiguo Testamento, Levítico. ¿Pero tú juegas a ser judaizante o juegas a seguir a Cristo? No. Pues vayamos a lo que dice Cristo. A mí el Antiguo Testamento se lee a la luz de Cristo. Vayamos a lo que dice Cristo. Pero vamos a abocarnos porque son sombras de algo. Okay. Pero, ¿y quién es la plenitud? Cristo. Pues háblame de Cristo, por favor. Ok. El día de la expiación una vez al año, todos los años, Levítico 16, el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo. El pueblo esperaba fuera en incertidumbre. Cuando salía vivo, era señal, la expiación fue aceptada. Hebreos 9:12. Dice, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Eso lo alcanzó Cristo. Ok. ¿Qué significa eterna redención? No redención provisional, no redención sujeta a purificación posterior, significa eterna. Repito, ¿qué significa eterna redención? No redención provisional,
no redención sujeta a purificación posterior, sino eterna. Cuando vemos que Cristo muere y el velo es rasgado de arriba abajo, se acaba la antigua ley, correcto. ok. Por lo tanto, estos sacrificios dejan de existir. Porque Correcto. Cristo es la Pascua inmolada, como dice la Escritura. Cristo es la ofrenda sacrificial. Sí, el sumo, único y eterno sacerdote. Correcto. De arriba hacia abajo, de arriba porque fue Dios quien lo rasgó, declarando que el acceso estaba abierto, la expiación aceptada, el sacrificio consumado. No hay antesala, no hay proceso pendiente. Hebreos 10, 11 al 14. Hebreos 10, versículo 11 al 14. Leeré. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Correcto. Y de ahí en adelante... Y ahora estamos con otro tema. En vez de irnos al purgatorio, vamos a poner en duda el sacerdocio católico. En vez de leer eso, ¿por qué no lees Hebreos 7? ¿Por qué no ponemos Hebreos 7:14, donde dice que Jesucristo, al morir y ser el único y definitivo y nuevo sacrificio, hace un nuevo sacerdocio? ¿O por qué no lees Primera de Pedro 2:4-10, donde dice que los cristianos son ese nuevo sacerdocio que ofrecen sacrificios espirituales a Dios a través de Cristo? ¿Puedes ir, por favor, al tema del purgatorio directamente en vez de ir a tantear que el sacerdocio católico no es válido, o en vez de ir a tantear que Cristo ya canceló nuestras deudas? Eso ya lo sabemos. Vamos al purgatorio. Ok, pero quiero es que vais saltando de tema a tema para dejar dudas por todos los sitios. Es que yo ya tengo el culo roto de estas cosas. Yo ya tengo el culo pelado de estar hablando tranquilo. No, si no estoy nervioso, bebo agua, ¿eh? Raúl, tranquilo. No, si estoy tranquilo. Estoy desviando el tema, no estoy con ambigüedad. Has empezado con el Tetelestai, que Jesucristo ya ofreció el sacrificio. Si quieres te leo aquel mismo pasaje que le leí al pastor, al pastor Veloz. A otro pastor, donde te digo que nosotros con nuestros sacrificios completamos lo que falta a la pasión de Cristo. ¿Cómo es posible que nosotros... Es que ves cómo estás cambiando de temas? No. Vamos al purgatorio, por favor. Por favor, déjame terminar el versículo que falta. Claro, para seguir poniendo en duda el sacerdocio. No me estoy desviando al sacerdocio. Aún no te he oído hablar. No, católico romano no, católico. Romano es un rito. Perdón que interrumpa, Sevilla. ¿Qué relación tiene eso con el purgatorio desde tu punto de vista? Ninguno. Cuando Cristo muere, su redención fue eterna. Correcto. Su obra fue completa. Correcto. Su obra fue consumada. ¿Qué es el purgatorio? Posterior purificación, post-morte. Algo que Cristo ya completó, el laico y el profesante de la Iglesia Católica Romana no cree. Entonces, 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Voy a explicar esta situación del sumo sacerdote y por qué es importante traerlo. Dice, y ciertamente todo sacerdote día tras día. Ok. ¿Qué quiere argumentar el autor de Hebreos? ¿Qué es lo que quiere mostrarnos? Ahí se está refiriendo al antiguo sacerdocio, al sacerdocio levítico, no es el sacerdocio católico. Correcto, por lo tanto, correcto. No sirve,
Pues entonces no tiene nada que ver con el Cristo. Ya está, Hay se ha una- acabado. El sacerdocio que usted quiere hablar del Levítico es la sombra del sacrificio que hace Cristo, que Cristo lleva a la plenitud, que ya no hace falta el sacrificio de machos cabríos, de toros ni de animales. Es Cristo esta Pascua sacrificial. Fin del resumen, no le des vueltas a tanta cosa. Ya está, ya te lo he resumido yo. Ale, sigue, Ok. siguiente paso, hermano. Ok, está bien, bien. Romanos 5:1. Pensé que la tonalidad iba a ser más conversatorio No, que es que debativo. ¿sabes qué pasa? Que es que hay una cosa que es que darle vueltas a lo mismo para no decir nada a mí me pone muy nervioso en el sentido de que has dicho que venías a hablar del purgatorio y lo primero que has hecho es poner en duda al sacerdocio. Aún no has hablado del purgatorio. Ok. Siguiente paso, Bueno, Romanos 5, versículo ¿cuál? Uno. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien Listo. también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Cristo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque eso está mal traducido, no desfrauda, es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Dígamelo. Sí, paz alcanzada, paz ya declarada. Aquí no habla de una paz posterior que se va a completar, paz ya declarada, justificado ya pues por la fe. ¿Qué es paz? No es un proceso de pacificación, es un estado declarado. Si el purgatorio es real, esta paz es provisional y la declaración de Pablo es prematura. En Colosenses, que anteriormente habíamos leído, Colosenses 2, versículo 13, 14, se habla de la deuda cancelada. Dios les ha dado vida juntamente con Cristo, en quien nos ha perdonado todos los pecados. Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba. Lo eliminó en la cruz, clavándola. ¿Pero qué es lo que eliminó? La ley. La ley es lo que clavó en la cruz. La ley. El acta que era contraria a nosotros. Sigue leyéndolo. Es la ley. ¿Cuál es la enemistad que nosotros tenemos con Dios? Prematuramente, inicialmente, somos constituidos enemigos de Dios. Sí, claro. Esa declaración en contra de nosotros fue eliminada por Cristo, anulada. Si Roma o los católicos dice que queda penas temporales por satisfacer, está diciendo que Pablo mintió o se equivocó. Aquí Segunda de Corintios la iglesia no dice que queden penas por satisfacer. ¿Vale? Okay. ¿Van todos al purgatorio? Vuelvo a preguntarle. ¿Van todos al purgatorio? Ok, según lo expresado. No, respóndame. Por ti, Raúl, no van todos al purgatorio. Solo van algunos. Según la óptica. Según usted, ¿quién va al purgatorio? Pues no sostengo esa postura. ¿Cómo podría afirmar algo que no sostengo? Perfecto. No todos van al purgatorio. ¿Y quiénes van al purgatorio? Aquí nadie ha dicho que vaya gente que le falten penas por pagar. Cumplir. No. Okay. No es así. Segunda de Corintios 5:21. ¿Ves cómo vamos saltando de cititas? En fin, Segunda Corintios 5:21. Corintios 5:21. Vamos allá. A ver, Corintios 5:21. Pero si es que estamos en lo mismo, hermano. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios ante él. Perfecto. ¿Qué? El intercambio es total y simétrico. Todo nuestro pecado sobre Cristo. Toda su justicia sobre nosotros. Pero ¿por qué hace este llamamiento Pablo? ¿Quieres leer el anterior? Dejaos reconciliar con Dios. Es decir,
cada uno de nosotros tenemos nuestros pecados. No es la A ver, te pregunto. Entonces, según tú, si tú que eres de nombre Sevilla o apellido, no lo sé. Es apellido. Apellido, vale. Si el señor Sevilla ahora aquí delante acepta a Jesús como su Salvador y por lo tanto en fe cree que Jesús le ha salvado, ¿tú ya eres salvo? Sí, es lo que dice la Biblia. Perfecto. Entonces, usted ahora mismo, pongamos por caso que usted hoy ha conocido a Jesús el Salvador. Hoy, pongamos que es hoy. Y usted aquí hoy me hace la oración del pecador, que por cierto, ya me dirá en qué parte de la Biblia está, que ya sé que no está. Y usted hoy me hace esa declaración de fe, déjeme terminar el argumento. Usted esa declaración de fe que acepta a Jesús como Salvador, ¿usted ya es salvo por aceptar en su corazón con fe que Jesús es su Dios y Salvador? ¿Usted ya es salvo ahí? Primero, la oración del pecador no es bíblica. Ya lo sé. Eso es por de eso otro he dicho contexto. que no está. Eso no es bíblico. O sea, Por eso. despojémonos. Por eso inicialmente dije, soy reformado histórico. Sí, Porque sí. no me aboco al evangélico promedio. Vale, Ok. vale, pero si usted acepta a Jesús en fe, como está diciendo, que es su Dios y su Salvador, no hace falta que me haga usted la oración del pecador, sino que usted en su corazón lo acepta, automáticamente usted ya es salvo. Es una declaración de fe. Vale, Que pero broca- esa declaración de fe, ¿qué implica? ¿Qué le gana a usted? ¿Qué le hace a usted ser? Salvo. El Salvo, que es decir- confiesa su nombre Muy bien. es Entonces, salvo. muy bien. Entonces, explíqueme usted en estos momentos, pongamos por caso que el señor Sevilla acaba de hacer eso y mañana entra en un lugar y se lía a tiros y mata a 7, pero como creo a Cristo Salvador, sigo siendo salvo. Claro, porque la salvación no se ¡Oh, pierde. joder! ¿Cómo que la salvación no se pierde? Entonces, ese Mira, pasaje que usted ha leído antes, ese pasaje que usted ha leído antes, váyase al versículo de antes, al 20. Al 20. Listo. ¿Lo leo? Sí, sí. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Si hay que reconciliarse con Dios es porque uno tiene que ir salvándose de día en día. Pregunto, ¿tendrá que ir haciendo obras de salvación y sosteniéndose en la gracia de Dios? ¿O simplemente porque yo el 1 de diciembre del año 2007 declaro que Jesús es mi Salvador, yo ya puedo violar, matar y demás? Porque, joder, Jesús es mi Salvador, yo ya no pierdo la salvación. ¿No ve la incoherencia? Raúl, creo que aquí sí nos estamos desviando de la Claro, conversación. porque ya no te interesa el tema. No, porque aquí estamos hablando de la salvación se pierde o no, no estamos hablando de purgatorio. Ese tema lo has traído tú. Ahora ya no te interesa seguir por ese tema, ¿eh? Ay, amigo. Vale, sigamos al purgatorio otra vez. Venga, vámonos. Ok. El purgatorio introduce una asimetría. Cristo tomó el pecado, pero el creyente todavía debe satisfacer parte de la pena. Eso destruye la simetría del gran intercambio. Ahora, ¿Tú sabes que voy a al buscarme purgatorio, los esa textos. simetría que tú dices que rompe es mentira? Porque pon por caso, cuando, te lo voy a poner muy fácil, si Sevilla roba $1 millón, ¿qué tiene que hacer para alcanzar el perdón de Dios según la Sagrada Escritura? Voy a responder con otra Contéstame, pregunta. por favor. No. Sí. Responde claro y directo. Si Sevilla roba $1 millón, ¿qué tiene que hacer para satisfacer ese pecado? Lo dice la Escritura muy fácil. Cristo ya pagó la pena. Ah, con 2 cojones, perdón. Pero entonces yo puedo robar €1 millón y no tengo que devolverlo. Claro No que tengo no, que- porque ¡Hospital! ¡Qué alegría! Vale, pues mañana todos al banco, señores. Nos ampara la evangélica. ok, voy a leer ahorita textos No, que hermano, Roma- no te das cuenta. No, textos de Roma no. Has dicho que te ibas a sustentar en la Escritura. No, pero sí, claro, No, textos en la que Roma Escritura. usa para justificar el purgatorio. Te los leo Voy yo. a abocarme Pero, a pero, su- pero perdona, vuelvo a repetirte. ¿Qué dice Jesús
cuando alguien roba? ¿Qué tiene que hacer cuando alguien roba? Dime qué dice Jesús. Y no me digas que no tienes que devolver el bien, porque entonces yo aquí ya doy por terminado el debate porque usted no sabe de Biblia y está inventándose lo que Jesús dice. Bueno, ¿Qué tiene que hacer tengo cuando que, usted, ¿qué hace tengo usted que arrepentirme. según Jesucristo? Vale, primer paso, arrepentirte. Después de haber reconocido que has robado. Te arrepientes. Sí. Y si te arrepientes, ¿qué haces? ¿Qué hizo Zaqueo? ¿Qué hizo Zaqueo? Delante del mismo Jesús. ¿Qué hizo Sí. Pedro por No, lo que hizo? responde, ¿qué hizo Zaqueo? ¿Qué es el ladrón? El caso es ladrón. Pedro no robó. ¿Qué hizo Zaqueo? El No, caso pero es que Pedro yo negó. robo. Pedro hizo algo ¿Ves, más grave. ¿Ves cómo cambias de tema? Es ¿Qué hizo típico Zaqueo? protestante. ¿Qué Sí. hizo Zaqueo? ¿Qué hizo ¿Qué Zaqueo? ¿Qué fue hizo el que Zaqueo? robó? Tú mismo, dímelo. Bueno, ¿qué hizo Simón? ¿Qué hizo Zaqueo? Usted es el estudiante de la Biblia, usted es el que sabe de Biblia. Pero no nos vamos a desviar de ese tema. Zaqueo, restituiré 4 veces más lo que haya robado y daré el doble a los pobres. Cuando la ley le obligaba a devolver solo lo robado y no tener que dar nada a los pobres. ¿Es cierto o no? Entonces, Sí. ¿por qué usted me dice que si usted roba 1.000.000 de euros no tiene que devolverlo? No ve la No, incoherencia. no, yo no estoy afirmando eso. Por favor, no ponga palabras en mi boca de las cuales yo no he dicho. Ponemos el live hace 5 minutos que ha dicho usted, si usted robaba 1.000.000 de euros, de dólares, usted ha dicho que no hacía falta devolverlo. ¿Lo ha dicho o no lo ha dicho? Claro que Díganlo, no. por favor. Oh, no, no. ¿Y qué dice Sevilla? Si robas 1.000.000 de euros, ¿qué tienes Si que hacer? robas entonces 1.000.000 de euros, Sevilla, ¿qué tengo que hacer, por favor? ¿Por qué causa yo robaría? Usted sabrá. ¿Acaso no sé que el robar es malo? Usted, como cristiano, ha robado 1.000.000 de dólares. ¿Qué hace si lo ha robado? Y en ese momento reconoce que Jesús verdaderamente es la salvación. ¿Qué tiene que hacer? Debo de restituir la situación, devolver lo robado ya en has cambiado, arrepentimiento. ya has cambiado, gracias, ya lo has cambiado. Y ahora Pero es que son resulta cuestiones tan que básicas Sevilla- y ahora son resulta que cuestiones tan Sevilla- básicas. No, es muy fácil. No, pero es que usted antes ha contestado Pero que es no que hacía son falta cuestiones tan devolverlo. básicas que no se Pero es que necesita usted- mayor explicación. Hermano, es que usted ha contestado que no hacía falta devolverlo la primera vez que le he No, yo no he preguntado. dicho eso. Señores, Ok. ¿lo ha dicho o no lo ha Parecía un dicho? poco, Sevilla. Vale, si te soy segunda parte, Es Sevilla. que- Vale, usted tiene que devolver el 1.000.000 de dólares. Perfecto. Y va y resulta que mientras usted está juntando el 1.000.000 de dólares porque usted reconoce que es una falta y es un pecado, pero usted está verdaderamente arrepentido de haberlo robado y está juntando el 1.000.000 de dólares para restituirlo, a usted le cortan la trama y se muere. ¿Dónde usted va? ¿Al cielo o al infierno? Cristo ya pagó por todos mis pecados. ¿Usted dónde va, según su creencia, al cielo o al infierno? Al cielo. ¿Por El que qué? es creyente va al cielo. Justifíquemelo. No, yo también creo y me dedico a violar y a matar. ¿También voy al cielo? El que se dedica El que cree va al cielo, según usted. Yo creo y además Las robo y mato. ¿También voy al cielo? las obras que yo hago en vida ¿Eh? van a ser constitutivas. ¿A qué amo sirvo yo? ¿A quién es mi padre? Defíneme Mi padre es constitutiva. Dios, mi padre es Satanás. ¿Y Si en yo qué me va- dedico, ¿Y en qué va a consistir el juicio? ¿Y en qué va a consistir el juicio? lo ¿En vamos si he a creído? ver. No lo Vamos vamos a a ver. Contésteme con el ejemplo que le he dado. Usted ha robado el 1.000.000. Está usted ahorrándolo porque ha reconocido que usted se ha equivocado y sabe que tiene que restituirlo. Y mientras lo está volviendo a juntar para devolverlo, resulta que usted se muere. ¿Qué pasa ahí? Pongo un versículo, ¿vale? Relacionado con esto. Ujú. Pregunto, ¿qué pasa ahí, Sevilla, según usted y su creencia en la Sagrada Escritura, en lo que usted ha estudiado? Es decir, usted que lo ha robado, se ha arrepentido y sabe que lo ha robado y se ha arrepentido, hay que devolverlo. Pero resulta que me faltan 100.000 dólares para juntar el 1.000.000 y devolverlo. ¿Merezco la pena del infierno o merezco el cielo? Pregunto. No, Todos contésteme. merecemos el infierno. ¿Sí o no?
Según este hecho, le estoy diciendo, según este hecho, Es usted que de inicio todos merecemos el infierno. Obra que supuesto, sea, es que la nadie se merecemos. salva si no es por la misericordia de Dios, ni yo, ni usted, ni Correcto. nadie. Vale, pero volvamos al tema. Usted le faltan $100.000 para poder devolver el millón. ¿Qué pasa con eso? ¿Usted merece verdaderamente el infierno? ¿O Dios, como dice en el Evangelio, excepto el pecado del Espíritu Santo, que no será perdonado ni en esta ni en la venidera? No, ni en esta ni en la venidera. Eso significa que en la venidera, es decir, en ese juicio ante Dios, eso lo dirá usted, ahora le doy 11 versículos si quiere, ni en esta ni en la venidera podrá ser perdonado el pecado contra el Espíritu Santo. El pecado contra el Espíritu Santo. Eso significa que hay purificación. Hay una purificación. Pues oye, a una persona que se ha reconocido pecador y está resarciendo su pecado consciente y libremente, lógicamente, amparamos, creemos, profesamos que Jesucristo, en su infinita misericordia, lo sacrisola como oro al fuego para ver si de verdad se sostiene su obra, para ver si de verdad esa corrección, ese querer obrar de resarcir, en este caso el $1.000.000 que has robado, era verdaderamente sincero o no sincero. Porque el buen ladrón robó y no restituyó los bienes y se fue directo al cielo. El verdadero cristiano no debe hacer lo malo. Y usted hace cosas quiero darle malas una porque yo le respuesta. digo que sí. ¿Usted hace cosas malas? Porque yo sí, ¿eh? Sí, Yo me sí. equivoco, la cago. Entonces, ¿para qué seguir siendo cristiano si Dios me va a condenar? Vivamos y ya está. Voy a leer el numeral de mi catecismo, Westminster, capítulo 17, Perseverancia de los Santos. Vale, pero En ese el catecismo, numeral, ¿quién lo escribes? Cuéntanoslo a la gente, por favor. mande. Cuéntanos a la gente. ¿Quién escribe ese catecismo? Teólogos. ¿Qué teólogos? No. Teólogos, Dínoslo, cuéntanoslo. ¿Quién lo escribe? sí, son un grupo de teólogos ¿De qué año? reunidos. Vamos Hombre, a la entrar gente en tiene derecho a detalles. saberlo. Claro, son calvinistas, ¿verdad? Claro. Claro, entonces Pero usted sí tiene una denominación. Es la Iglesia Presbiteriana, reformado en el siglo XIX, y la versión original es de 1647. Usted es calvinista. Usted no hay salvación si Dios no le ha predestinado a la salvación. Usted tiene correcto. una... ¡Ah! Pues sí que tenía denominación. Hermano, Cuando esto es lo que han no he dicho dicho que antes no del tengo. live, al principio del live. Lo has Sí, dicho. claro. Solo porque no asista a una iglesia no significa que no tenga denominación. Sí, Es tienes ilógico. una denominación. Lo has dicho que no te congregas y que no tenías ninguna denominación. Y ahora nos sacas el catecismo de Westminster. Le he dicho que Pero yo tenía el pero culo pelado dije de discutir con gente como usted. reformado histórico. Eso dice Maravilloso. mucho. Sí, claro. Pero específicamente usted le ha puesto nombre y apellido. Presbiteriano, calvinista. Sí, ¿y qué de malo? Gracias. ¿Qué hay de malo? Que usted empezó con la premisa, 1, de que yo iba a manipular textos, 2, escondió su denominación, por lo tanto se avergüenza de quién es usted, y 3, con la mentira por delante para intentar ganarse las almas que pudiera hacia la reforma evangélica. Gracias por mentir públicamente. Ok, está bien, la acusación está bien. Ok, voy a leer el capítulo número... O sea, no es mentira porque usted no la refuta. Gracias por darme la razón. No voy a perder tiempo. Capítulo 17, Perseverancia de los Santos. Es que no me interesa la herejía evangélica calvinista. Me interesa lo que dice la Escritura. Usted ha dicho que se iba a sustentar en la Escritura. Léame Escritura, por favor. Léame la Biblia. Okay. Léame la Biblia. Usted ha dicho que solo se basaba en la Biblia. Textos que Roma usa para... No, Biblia. Sí, textos bíblicos que Roma usa para su propia interpretación o conveniencia. Primera de Corintios, capítulo 3, ¿me va a decir? 11, 15. Lo leo.
porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Hasta ahí vamos a leer. Okay. No, sigue. Porque pasa como quien pasa a través del fuego. Y te contesta San Agustín en exposición sobre el libro de los Salmos, que los hombres, comillas, dice San Agustín, se salvarán sin duda después de que la prueba del fuego. Pero esa prueba será terrible. Ese tormento será más insoportable que todos los sufrimientos más insoportables de este mundo. Porque Dios prueba al ser humano. Porque nada que no sea santo entrará en el reino de los cielos. Apocalipsis 21, 27. Dios Raúl, prueba al fuego. Sigue. Raúl, en el capítulo 3. Sí. El capítulo 3 de Corintios, 1 Corintios, capítulo 3 completo. ¿De qué habla? ¿De obras o de salvación? De las es dos un cosas. Tema soteriológico. De las dos cosas. Aquí habla meramente de obra estando en vida. Sí, ¿y de qué te va a juzgar el Señor? Mateo 25. Cuando tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve enfermo y viniste a verme, estuve en la cárcel y viniste a verme. ¿En qué consiste el juicio? En tus obras, en cómo obraste a lo largo del mundo. Y muéstrame tu fe sin obras, porque yo por medio de mis obras te mostraré mi fe. ¿Ves cómo ya has cambiado de tema? Ahora vamos a fe y obras. Antes el sacerdocio, luego me escondes tu denominación. Ahora vamos a fe y obras. ¿Qué será lo siguiente? Todo para no hablar del purgatorio. Sigue. ¿Qué es lo que dice Roma? Este fuego es el purgatorio purificador de almas. Lo que el texto realmente dice, el texto completo, es juicio de la obra de los ministros del Evangelio. En el versículo 5 y 10, versículos 5 y 10 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Ok, aquí no está hablando de... Muy bien, temas... quieto ahí. El crecimiento lo ha dado Dios, pero te recuerdo que a uno el Señor le dio 10 talentos, a otro le dio 5 y a otro le dio 1. Y cada uno hizo crecer los 5, los 2 o el talento como le dio la puñetera gana. Por eso, como a cada uno ha hecho crecer los talentos como le ha dado la gana, viene San Pablo y te dice, pues nadie puede poner otro cimiento que él ya ha puesto, Jesucristo. Y si uno construye los cimientos con oro, con plata, con piedras preciosas, madera, heno, paja, la obra de cada cual quedará al descubierto, es decir, como hayas utilizado los talentos que Dios te ha dado. Y él manifestará el día, es decir, el día del juicio, que ha de revelarse por el fuego. Sí, las obras. Y la calidad de la obra de cada cual, es decir, cómo has utilizado esos talentos, ¿cómo la va a probar? La probará a fuego. Y aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá recompensa, es decir, al que es santo, al que ha sido acrisolado como oro en crisol, ese va directo al cielo porque es santo. Mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá daño. Él, no obstante, quedará salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Es decir, no le va a condenar. Ha querido construir su obra, no ha resistido del todo y Dios, aunque le va a hacer sufrir daño por ese fuego purificador, como dice Corintios 3, 11, 15, que es lo que te he estado leyendo, quedará salvo, pero como quien pasa a través del fuego. ¿Para qué tenía que pasar el fuego? Para probar a la persona, para manifestar y dejar al descubierto cuáles eran sus obras. Por eso, a eso es a lo que se le llama purgatorio, cuando Dios purifica. ¿A quién purifica? ¿A la persona o a la obra? Lo ha leído a la persona por sus obras.
¿Está hablando de el alma o está hablando de obras? Ya estás cambiando de tema. Ahora vamos a No, no. lo inmortal. El fuego es metáfora del juicio escatológico que revelará la calidad del ministerio, no un lugar de purificación de almas. Lo que se quema es la obra. ¿De dónde sacas? ¿Y la obra qué es? ¿Y la obra Ergón. qué es? Obra en el ¿Y la griego, obra qué es? ergón. Sí, Pueden argón, buscar sí. que la obra dice ergón, no dice neumacín o neuma de alma. Lo que se quema es el ergón, la obra de la persona. Claro, y esas obras claros? son las que te dice Santiago, muéstrame tu fe sin obras, que yo por mis obras te mostraré mi fe. Es decir, que lo que has hecho, si lo has hecho con sinceridad y lo has hecho por edificar el reino de Dios, quedará en pie después del fuego por el cual vas a ser probado. Las obras de quién? De esa persona. Las obras pasan por el fuego purificador. Por lo tanto, ergón, cuando aquella no obra es neumacín, no es neumacín, no son las almas que pasan por el fuego. Pero ¿qué tiene que haber? Pero escucha bien el último versículo de Corintios. Después de haber atravesado las obras por el fuego, aquel cuya obra, aquel es la persona. Aquel. Lo voy a explicar. Escucha la palabra de Dios. Aquel cuya obra construida sobre el cimiento resista, recibirá la recompensa. Es decir, el alma de la persona cuyas obras han sido probadas al fuego, van al cielo, van con él a recibir la recompensa. Sigue el último versículo. Mas aquel cuya obra quede abrasada, ¿qué pasa? Léalo usted. Mas aquel cuya obra quede abrasada, sufrirá el daño. No, la siguiente. Sufrirá el daño. ¿Quién sufre el daño si las obras ya han sido abrasadas? La persona. Por lo tanto, él, no obstante, quedará salvo, pero como quien pasa a través del fuego. La persona ha sufrido un tormento porque su obra ha quedado abrasada y por lo tanto sufrirá el daño. Y aún así, no obstante, quedará a salvo, pero como quien pasa a través del fuego. Y esto lo dice 1 Corintios 3, 11, 15, específicamente el versículo 15. El mismo será salvo. La persona es salva independientemente si la obra resiste. Esto contradice el purgatorio porque la persona misma necesita ser purificada. La frase como por fuego es una comparación como quien escapa de un incendio con lo opuesto. No describe un proceso real de purificación, sino la estrechez del escape. El texto habla del día del Señor, no de un estado intermedio. Es un juicio de recompensas, no purificación soteriológica. Este capítulo habla de escatología, no habla de soteriología, no habla del aspecto de salvación, habla del aspecto del juicio de recompensas. Si yo edifiqué o sobreedifiqué sobre el fundamento que se me ha dado, si es así que he edificado o sobreedificado sobre ese fundamento, en el juicio, esa obra se revelará qué calidad tuvo. ¿Fue fiel? ¿Fue obediente a la palabra de Dios? ¿Por qué le das vueltas a lo mismo? Si las obras resisten, se va al cielo, obtiene recompensa. Si las obras no resisten, la persona a la cual sus obras no han resistido sufrirá el castigo como que el pero que pasa por el fuego. ¿Ves cómo no te interesa cuando te lo estoy es que aquí da varios ejemplos. Oro, plata, piedras preciosas, madera, hojarasca. Las intenciones, se llaman intenciones, el cómo construye cada uno, Porque, por obviamente, ejemplo, el oro no se va a quemar, la plata no se va a quemar. Pues por eso San Pablo en otro pasaje dice que seremos probados como oro en crisol, porque quien obra, ¿de qué está construida la Jerusalén celeste? ¿De qué está construida la Jerusalén celeste según el Apocalipsis? De oro, plata, piedras preciosas, jade. ¿Eso se quema?
No, al fuego Eso se es acrisola. metafórico. En cambio, y tus obras son madera, tus obras son heno, tus obras son pajas, tus obras son oro, tus obras son plata. También es metafórico. Pregunto, ¿usted sabe la diferencia entre el Sheol y la Gehenna? No precisamente, pero no quiero que nos desviemos del asunto. No, es que no me voy a desviar en ningún momento. No me voy a desviar en un momento. El ¿A Sheol qué viene? sí, claro que viene. El Sheol es la muerte, es la tumba. Y la Gehenna de fuego es el lugar de purificación. Si te vas a Mateo 5:22, te dice el mismo Jesús de sus propios labios: pues yo os digo, todo aquel que se encolerice contra su hermano será reo ante el tribunal, pero el que llame a su hermano imbécil será reo ante el Sanedrín, y el que le llame renegado será reo de la Gehenna de fuego. Ahí tampoco el Señor dice que uno, por el dolor de la purificación de la Gehenna de fuego, el Señor lo va a llamar, porque esto ya no es solo lo que yo digo, esto es la tradición de lo que podríamos atestiguar desde los tiempos del Génesis hasta la venida de Cristo, de la interpretación del pueblo de Israel, de los pueblos, del pueblo judío, de cómo en el Sheol es la muerte eterna, es la muerte hasta que Cristo vuelva, hasta que el Mesías para ellos. Y en la Gehenna de fuego es la purificación, que ellos la centran, digamos, que en 12 meses, eso es una estimación de ellos absurda, pero es lo que dicen los judíos, para ser purificados y poder alcanzar la vida eterna. La Gehenna de fuego la pone en sus labios el mismo Jesús. Vas a ser purificado si acometes faltas tan absurdas como decirle a tu hermano imbécil o renegado. En cambio, hay otras penas que él mismo dice son reos de muerte. Entonces, el fuego de la Gehenna es purificador. Es Cristo quien purifica. Y más adelante te lo vuelve a decir en Mateo 5:26. Yo te aseguro que no saldrás de ahí hasta que hayas pagado el último céntimo. Tertuliano, San Cipriano, Orígenes, San Ambrosio, San Jerónimo concuerdan que la prisión en labios de Jesús hace referencia al purgatorio, y el céntimo, es decir, hasta que no hayas pagado el último céntimo, es decir, las penas leves que comete el hombre pero que está arrepentido de ellas antes de su muerte, son las que satisfacerá ante Dios por medio de la purificación. Ok. ¿Vale? Raúl, ¿usted conoce qué es hebraísmo? Los hebraísmos, ¿según qué palabras? No, los hebraísmos dentro del contexto judío. ¿Según qué palabras? Porque hay algunas, Shema puede ser escuchar, pero también es obedecer. Bueno, voy a citar un hebraísmo. Está en Mateo 12:32. Voy a leerlo. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, y este es el hebraísmo. Ni en este siglo, ni en el venidero. Lo que Roma dice, si hay perdón en este siglo venidero, existe el purgatorio. Lo que el texto realmente dice es esto. Cristo está hablando de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora, ni en este siglo ni en el venidero es un idiotismo semítico que significa absolutamente nunca. No que otros pecados sí serán perdonados en el siglo venidero. Eso lo dice Voy usted. a dar ejemplos de otros hebraísmos en las escrituras. Pero es que eso lo dice, es que esa interpretación la hace usted solito. Porque, No, por ejemplo, no. lee Malaquías 3:3. Lee Malaquías 3:3. Chicos, si os parece, vamos acabando. Así que sacad ahí vuestras conclusiones. Si No. queréis, Sevilla, tú también. ¿Qué es Pues, lo que más te chirría, tío, del purgatorio? ¿Y qué es lo que a ti te confirma que no hay? Y ya acabamos ahí, ok, si os parece. mire, he tenido mucho contenido del cual no pude exponer. Qué lamentable, porque, bueno, No se haga la víctima. Resuma su postura, por favor. sí. Porque yo le traía 11 citas bíblicas y tampoco me dejó dar ninguna.
¿No tiene postura? ¿O está buscando el Hebreos- sermón que no tenías preparado? Hebreos 10:14, podemos leerlo. Lo leo. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los Ya santificados. estamos otra vez con el antiguo sacerdocio. Voy a dar mi conclusión. Dale duro, Sevilla. Ok. Y porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Pero aquí está hablando, hermano, de antes de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Está hablando de los pecados de la ley y de las transgresiones a la ley. Por eso dice que no hay más ofrenda por el pecado. Y sigue el texto. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del cielo, del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de la mala conciencia y lavados los cuerpos con el agua pura. Ahí tienes el purgatorio. Mantengámonos pues ¿Eso firmes, es en vida o en muerte? mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que lo prometió, y considerémonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos. Usted no está congregado, como algunos tienen por costumbre, sino ¿Eso es en vida o post-muerte? y usted es en vida o en muerte el dejarse de congregar. Y por tanto, cuando veáis que se acerca aquel día, es decir, está hablando de que te va a juzgar en aquel día, una vez muerto, de tu profesión de fe, de tu profesión de esperanza y de si has sido purificado tu corazón de la mala conciencia y lavado tu cuerpo del agua pura. Hay que leer el texto con contexto, porque como no lo leas entero, te sacan la gran mentira. Ah, porque donde hay remisión de los pecados ya no hay ofrenda por el pecado. Léelo todo, porque cuando veas que se acerca aquel día, tienes que estar exhortado sin dejar de congregarte, porque así considerémonos unos a otros para el estímulo al amor y a las buenas obras, sin dejar de congregarnos. Y te estoy leyendo 3 versículos más abajo de lo que tú solo querías leer. La Biblia hay que leerla entera. Sí, voy a leer mi conclusión rápidamente. Claro, no te interesa. Lee el versículo 26, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación del juicio y un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. ¿Te queda claro que hay un hervor de fuego? Lee el versículo 26 y el 27. Ahí lo tienes. Voy a leer mi conclusión. No le Voy a interesa leer mi lo que dice la Biblia, sino su conclusión. Escuchemos. El proceso es este. El corazón no cree que Telestai sea suficiente. La mente racionaliza esa incredulidad con argumentos filosóficos sobre justicia que requiere satisfacción personal. La institución como la romana codifica esa racionalización en doctrina conciliar. El sistema la defiende con la autoridad del magisterio. El fiel la acepta no porque la escritura lo enseñe, sino porque la iglesia lo manda. Lo que comenzó como incredulidad del corazón termina como dogma de fe definido en Trento con anatema para quien lo niegue. Trento maldice a quien cree a quien crea en la suficiencia completa de Cristo. Esto no es un error menor. Esto es anatemizar el evangelio y llamar maldito al que cree. Pregunta final y concluyente. Después de todo lo expuesto, el Tetelestai perfecto e irrevocable, el sumo sacerdote sentado, la deuda cancelada, el gran intercambio completo, el hoy estarás conmigo, lo que le dijo Cristo al ladrón en la cruz, el ausente del cuerpo presentes al Señor, Él hizo perfectos para siempre. Haré una sola pregunta para todos. Si la sangre de Cristo derramada en la cruz fue insuficiente para purificarte completamente, ¿qué tiene el fuego del purgatorio que no tuvo la sangre del Hijo de Dios?
Y si el manifiesto tetelestai de Cristo en la cruz fue suficiente, San Pablo te pregunto ahora con primera de Colosenses 24. Ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros y completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en beneficio de su cuerpo, que es la Iglesia. Adiós, tetelestai. Gracias. No cree en Tetelestai. No cree San Pablo en lo que usted acaba de decir. No cree usted y todo No aquel creo que que sostiene el Cristo- purgatorio. no creo que El Cristo- purgatorio es un Cristo- estado en donde yo pago, Cuidado. No, en donde usted yo no sabe pago lo que es el cosas. purgatorio. Usted está haciendo su interpretación del purgatorio, no lo que dice la Iglesia Católica. Cuidado con esto, Sevilla. Usted está Creo dando que- su versión del purgatorio. Creo que ha sido muy claro la situación. Lejos de ser... Colosenses le ha vuelto a decir: completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo en beneficio de su cuerpo, que es la Iglesia. Si este tetelestai, ¿por qué San Pablo dice que él, con sus padecimientos, ha de completar en su carne lo que falta a la pasión de Cristo? Habla de padecimientos post-mortem. Eso tiene que averiguarlo usted en el contexto. No, yo lo tengo muy Solo claro. cito un Yo lo tengo versículo. muy claro. Yo lo tengo muy claro. Claro, porque es incrédulo. Para usted el escuchar Tetelestai de Cristo, no lo creo, es insuficiente. No creo Usted que está- Dios usted haya está- pagado la pena completa. Por lo Sí, sí, tanto, lo ha hecho. Es la debo de ofrenda creer en una perfecta. doctrina en la cual yo debo de Hombre, pagar no, hombre, no. algo. San Pablo, Jesucristo, es la víctima propiciatoria, perfecta, única, irrepetible, que paga por todos nuestros pecados. Pero si yo, después de aceptar a Cristo y que se me haya anunciado el querigma y se me haya anunciado el Evangelio, me revuelvo en mi propio barro y en mis propias miserias, y aún así resulta que luego me arrepiento y tengo la certeza de que verdaderamente, perdón, no tengo la certeza, tengo la intención cierta, recta y sincera de pedir el perdón a Dios, y así lo hago. ¿Por medio de quién? De Cristo, en su iglesia, porque Cristo es la cabeza de la iglesia, y pido el perdón por mis pecados. Y sinceramente estoy ya en la tierra purificándome en un camino de reconciliación para con Dios, devolviendo lo que he robado, devolviendo la mala fama a alguien que critiqué, es decir, revolviendo y devolviendo y resarciendo mis pecados. Veo que no le interesa mucho, se va. Automáticamente yo muero sin haber terminado de resarcir mis pecados, como usted quería en la cita de 1 Corintios, ¿cuál era? La de la de Corintios de antes. Por las obras, Dios me las va a probar a fuego. Y si había rectitud y no todo se sostiene porque no me ha dado tiempo a restituirlo todo, material, honra, físico, lo que sea, de mis pecados, aún así sufriré por esos males que yo hice, pero de los cuales yo quise y me puse en camino para ser perdonado. Yo no digo que Cristo no haya sido... Está hablando de obras. De obras por medio de la fe. Recompensa de obras. Porque mi fe me mueve a que yo No está devuelva. hablando del alma, se quema. ¿Usted qué sabe lo que yo estoy hablando? ¿Acaso si no sabe en el original griego dice neumasin? No dice en ningún momento neumasin. No le Dice interesa ergo. Y vuelve otra vez a lo que ya le he desmontado de alma y obras, los talentos. Ya se lo he desmontado antes, no hace falta que vuelva sobre ello, no se enfade. Cuando yo quiero verdaderamente resarcir mi pecado y muero antes, resulta que mis obras van a ser probadas a fuego, como decía la anterior texto que hemos leído, y por lo tanto se mantendrá o no se mantendrá el fuego, si he sido sincero y si mis obras han sido conforme a mi fe, conforme a querer seguir a Cristo, y si no se han mantenido, pero han sido sinceras, porque lo he intentado, seré pasado a fuego por sufrimiento, como bien decía ese texto, que era, a ver dónde estaba, que lo hemos leído, 1 Corintios 3, 11, 15, especialmente el 15, mas aquel cuya obra quede abrasada sufrirá daño, él no obstante quedará salvo, pero como quien pasa a través del fuego.
no se empecine que si es o ergón o es neumasín, no se empecine, lo dice aquí, tus obras quedarán abrasadas y tú, tu neumasín, tú sufrirás daño y aún así quedarás salvo porque eres como quien pasa a través del fuego. No se empecine que si es neumasín o es ergón. Son las dos cosas. Son las dos cosas. Vamos a hacer una conclusión final entonces, cada uno. Sí, bien. Yo ya di la conclusión. Sí, tu conclusión es que todos estamos salvados y punto. Pero una pregunta, No, Sevilla, no. perdona que te interrumpa. No. Sevilla, Sí. tú eres, como ha dicho antes el Reformado padre histórico. Curatoque, tú eres calvinista 100%, ¿te consideras calvinista? Sí, mire, Pero voy a los decir una calvinistas no declaración. tienen... Sí, dime. Dime. Yo había oído que los calvinistas pensáis que están predestinados a algunas personas al infierno directamente. ¿Eso es real? ¿Crees en eso? Sí. Sí. O sea, que Dios crea para llevarlo al infierno. No, es que, mire, necesitamos otra exposición porque... Sí, dilo, sí. Si las es tu cosas opinión, te la van respetamos, pero ¿esa sí Bueno, piensas en eso? Según el calvinismo, Dios prueba que estás salvado si las cosas te van bien. Y según si te van mal, es que no estás predestinado a la salvación. Y eso lo dice también ese catecismo que querías leernos antes. Raúl, ¿usted va a hablar del calvinismo no siendo calvinista? ¿Un oncólogo va a hablar del cáncer sin haber tenido cáncer? Aquí va la pregunta, porque al final un calvinista soy ginecólogo yo. va a hablar de vagina ¿Usted? sin tener vagina. ¿Usted va a No hablar me de calvinismo? desautorice, ¿Nos no va a me- dar cátedra del calvinismo? Pues a lo mejor sí. Podría y a lo mejor mejor que algún calvinista. No digo que usted. De hecho, si quiere, Ok, mira, bueno, pero... búscalo, tienes el diálogo con el pastor Lastra en mi canal de YouTube, con Santiago Alarcón, y luego cuando lo veas vuelves. Ok, Antonio, ¿tenías una pregunta precisa? Sí, eso, que si pensabas que había gente predestinada a morir, que a mí eso es que me choca mucho. No creo que Dios te quite el libre albedrío así por la cara y que vayas al infierno. Es que no creen en el libre albedrío. Y si es así, Ok. Sevilla, es tu opinión, tío, la respetamos. Pero bueno, yo pienso distinto. Así que vamos a hacer una cosa, chicos, que hemos estado bastante. Os agradecemos a los dos, que ha estado muy interesante. Os lo prometo que ha estado entretenido e interesante. Que yo creo que ambas cosas pues hacen que uno quiera aprender más. Y esperamos que haya sido de edificación. Y es así, es un tema profundo, que podemos estar aquí años y horas. Y también uno tiene que ser honesto con uno mismo y decir, ojo, aquí... ¿Es real esto? ¿Estoy de acuerdo con esto? ¿Con mi forma de pensar? Buf, aquí dudo, aquí no sé qué. Así que eso, Sevilla, que si quieres acabar, acaba con esto y ya damos por finalizada la conversación. Ok. Bueno, primeramente quiero agradecer por la apertura que han tenido. El hecho de que quizás me den el espacio por exponer esta doctrina. O sí, como tal. Y la paciencia, por el tiempo que han demorado en tenerme paciencia, en querer explicar. No pude explicarlo con mayor profundidad, pero sinceramente les digo, el hecho de Cristo, la última palabra que dijo Cristo fue tetelestai, consumado es. No hay deuda por pagar. Y la incredulidad muchas veces nos hace decir, hay deuda por pagar y debo de pagarla yo mismo. Cristo, en representación de los suyos, No te muevas que se corta. dijo, Cristo, en representación de los suyos, dijo, la deuda ya está cancelada para ustedes. Eso me hace descansar. Eso me hace entender que la salvación no depende de mí. La salvación la ejecutó Cristo. Entonces, por lo cual el purgatorio es una doctrina hecha por la incredulidad. Solamente eso. Pobre San Pablo, que en Colosenses 1:24 te dice lo contrario, que él completa con sus sufrimientos lo que falta a la pasión de Cristo. Y luego tenemos 11 pasajes sobre la Sagrada Escritura, que yo simplemente me voy a limitar a decirlos. Salmo 66:12, donde dice
Dejaste que en cualquiera nuestra cabeza cabalgara, por el fuego y el agua atravesamos, mas luego nos sacaste para cobrar aliento. Ahí Orígenes y San Ambrosio consideran el agua del bautismo y el fuego del purgatorio. Tenemos Isaías 4:4, donde dice: cuando haya lavado el Señor la inmundicia de las hijas de Sión y las manchas de la sangre de Jerusalén, haya limpiado el interior de ella con viento justiciero y viento abrasador. San Agustín en el capítulo 20, en el libro 20, capítulo 25 de la mística ciudad de Dios, interpreta ese pasaje como el purgatorio. En el Miqueas 7:9, la cólera de Yahvé soportaré, ya que he pecado contra él, hasta que él juzgue mi causa y ejecute el juicio. Él me sacará a la luz y yo contemplaré su justicia. San Jerónimo considera este versículo como una interpretación prueba clara del purgatorio. En Malaquías 3:3, sentará para fundir y purgar, purificará a los hijos de Leví y los acrisolará como oro y plata, y serán para Yahvé los que presentan la ofrenda en justicia. Aquí Orígenes, San Ireneo, San Ambrosio, San Agustín y San Jerónimo piensan y dicen que esta es la descripción del purgatorio. En 2 Macabeos 12, 44, 45, esta espero que, claro, lógicamente no me la acepte porque para usted es apócrifo, de qué tendría pues sentido orar por los difuntos, pero los judíos ofrecen expiación y oración por los fallecidos porque claramente han violado la ley de Moisés. ¿Y para qué sirve entonces hacer una oración por los muertos si ya no se les puede perdonar? Pero los judíos, como le quería hacer entender la diferencia entre el Sheol y la Gehenna, los judíos creen que hay una especie de purgación. El mismo Jesús en Mateo 5:22 nos habla de esa Gehenna y de ese Sheol. En Mateo 5:26 nos asegura que hasta que no hayamos pagado el último céntimo, es decir, los pecados más leves que comete el hombre, aquí Tertuliano, San Cipriano, Orígenes, San Ambrosio y San Jerónimo concuerdan que la prisión hace una referencia al purgatorio. En Mateo 12:32, voy por el 8, tranquilos, son 11. Al que diga una palabra contra el hombre se le perdonará, pero al que diga algo contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este mundo ni en el otro. Aquí claramente hace una referencia en que hay perdón de pecados en la próxima vida, salvo... Déjeme terminar, que yo no le he cortado en su explicación. Donde se supone y se ve que todo puede ser perdonado a excepción de la ofensa contra el Espíritu Santo, la de 1 Corintios 3, 11, 15, que ya le hemos explicado, pero San Agustín, para que quede claro, después de que hayas probado tus obras, si han quedado abrasadas, tú vas a sufrir daño, pero aún así quedarás salvo porque has sido pasado a través del fuego. San Agustín, en su libro de la exposición sobre los Salmos, habla que se salvarán sin duda después de la prueba de fuego, pero que esa prueba será terrible, ese tormento será insoportable e intolerable para todos los sufrimientos que hay en este mundo. Hebreos 12, 14 dice: procurad la paz con todo y la santidad, sin que nadie verá, si no nadie verá al Señor. Por eso aquí nos dice que nadie será como hombre de vida impía, no entrará al reino de los cielos. Por lo tanto, hace falta ser justo y buscar al Señor, y por lo tanto San John Henry Newman, doctor de la Iglesia, nos habla que la plenitud del gozo ha de ser siempre y en todo momento el que sea santo y solo santo. Por eso remato con la cita del Apocalipsis 21-27, que nada que no sea santo no entrará en el reino de los cielos. Y como el antiguo pastor, como dice un pastor e historiador de la Iglesia protestante, Philip Scaff, indica que estos puntos de vista de estado medio en relación con las oraciones por los muertos muestran una fuerte tendencia de la doctrina católica hacia el purgatorio y que puede aceptarse en las reformas de las iglesias protestantes si con corazón sincero se leen los pasajes de la Sagrada Escritura. Todos estos textos los traigo de una página católica, sino que los defiende Philip Scaff, que además es protestante. Perfecto. Pues chicos, muchas gracias por vuestra participación. Gracias, Padre Curateca. Gracias, Sevilla, por dar la cara también. Y nada, muchas gracias. Nos vemos. Chao, Sevilla. Que Dios te bendiga, crack. Yo, Sevilla, perdona, antes de que te vayas, Sevilla, Uy, perdona, casi antes lo de que te saco. vayas. Perdón. Yo no venía a confrontar ni a convencerte, venía a exponer la doctrina católica. Tú la tuya, maravilloso. La fe es un don, la fe es misericordia, la fe es la que Dios nos da. Yo simplemente te digo, creo en esto, lo vivo, lo he visto en la Biblia, no me has dado ninguna prueba para poner en duda mis creencias. Rezo por ti, espero que reces por mí y que el Señor nos ilumine a los dos y que lleguemos al conocimiento de la verdad. Simplemente que no estoy ni enemistado ni quiero enemistad con nadie, simplemente yo vine con esta intención. Si en algún momento te ofendí, te molesté o lo que fuera, también quiero que sepas que lo siento y te pido perdón. Bueno, ¿Quieres decir algo, Sevilla? cada quien dará cuentas a Dios.
sí, cada quien dará cuentas a Dios de lo que defendió, ¿verdad? Y en ese sentido, el que está engañado no sabe que está engañado hasta que lo sabe. Y pues bueno, Raúl Monsen. No, Mosén es Pues- el tratamiento. Raúl. Ah, ok, Raúl, ok. Bueno, gracias por la gentileza de sus palabras. De igual forma, es incrédulo. No juzgue la fe de internis neque ecclesia judica. Del interior nadie puede juzgar nada más que Dios. Cuidado ahí. Que Dios nos demente a todos. Eso Que Dios es. nos demente. Grande, Gracias, Sevilla. Gracias, Un tío, por abrazo. tu Que Dios te participación. bendiga, amigo. Chao. Que Dios te bendiga. Buf. Está intenso, ¿eh? Muchas gracias, Padre Curateca. Está ahí A ver, intenso. yo he mostrado las citas bíblicas, he mostrado los padres de la iglesia. Sí. Pero lo siento, Sevilla, si estás... Uy, se fue. Se fue Luis, no sé por qué. Se cayó. Yo lo que me duele en el diálogo evangélico es, primero, que juzgara que yo iba a manipular la escritura. Segundo, que esconde su denominación. Alguien lo dijo al principio del live. Sí, sí. Hay algo que, como el exorcismo, el demonio esconde su denominación. No es sinceridad. Y cuando no hay sinceridad, se lo comenté a Luis, a mí esas cosas me duelen. Y cuando uno viene con ese aire de grandeza, pues lo siento, a mí se me salta el resorte y me vuelvo un poco irascible a la hora de contestar, porque sé que me están mintiendo, lo siento, no puedo. Ya.